cordial en esta mañana, que estamos listos para revisar la información post elecciones de segunda vuelta, con resultados ya y proclamado el binomio vencedor por parte del Consejo Nacional Electoral anoche mismo a las 20 horas. Pues aquí arrancamos nuestro espacio informativo revisando rápidamente los resultados del Consejo Electoral directamente desde su plataforma. 55.65% para Daniel Noboa frente a un 44.35% para Luisa González. Ese es el resultado contundente hasta el momento. Revisamos cómo votó el electorado en Azuay. Y en Azuay tenemos que el 62.71% votó por Daniel Noboa Asín y el 37.29% lo hizo por Luisa González. Revisando una provincia cercana como Loja, vamos a revisar Loja rápidamente. En Loja, Daniel Noboa Asín tiene el 68.06% y Luisa González el 31.94%. Es una revisión rápida eso a nivel de las provincias, de cómo fue el comportamiento del electorado en cada una de las provincias. Eso es lo que tenemos como resultados hasta el momento. Ahora bien, hay una diferencia de más de 1 millón de votos entre el binomio ganador con el binomio perdedor. Lo de anoche deja algunas lecturas que ya los analistas políticos se encargarán de ir desentrañando conforme avanzan las horas y los días, pero lo que a primera vista el no reconocer por parte del binomio perdedor o de la candidata perdedora, en este caso Luisa González, el triunfo contundente de su rival, eso denota algunas cosas. Uno podría pensarse de inmediato inmadurez política, el no asumir un resultado negativo, y es contundente porque no estamos hablando de un punto de diferencia, un punto porcentual, estamos hablando de casi 12 puntos, de más de 1.160.000 y algo más de votos, 160.000 votos, ¿no? 1.160.000 votos más o menos, según lo que se ha podido evidenciar. O sea, no es pelo de cochino, ¿no? Como para poder decir, no es que hubo fraude. La narrativa del fraude para victimizar y para de alguna forma victimizarse y para de alguna forma tratar de salirse por la tangente ante un resultado estruendosamente negativo que se lleva el correísmo. Eso pone también en la mesa de discusión, y aquí estábamos justo revisando un tuit, lo cual nos lleva a pensar que efectivamente esa narrativa del fraude lo que intenta es de pronto buscar deslegitimar en el imaginario la victoria contundente que tuvo el binomio ganador, y que de pronto tratar de ir ganando terreno en una derrota que fue sumamente apabullante, para que el binomio ganador de alguna forma tenga que entrar a un proceso de justificación de lo que podría ser de lo que es una victoria tan contundente que se acaba de registrar en las elecciones de ayer. A la vez, yo lo decía anoche, también pone sobre el tapete el tema de la gobernabilidad, toda vez de que hay una asamblea bastante polarizada con dos bloques legislativos sumamente robustos, y uno de ellos efectivamente el correísmo, y lo que intentarán de alguna manera es sentar en la asamblea el tema del chantaje político. ¿Quién sabe? Todo eso puede ocurrir. Entonces, esa narrativa del fraude tiene algunas connotaciones y algunas interpretaciones sin duda.
No tiene asidero de ninguna clase porque la victoria es contundente del binomio ganador. En algunas provincias un 2-1, casi un 3-1, lo cual sin duda es una victoria apabullante electoralmente. El mapa electoral de 2025 queda vestido de morado casi en su totalidad. Son 4 provincias en donde el correísmo gana. Manabí, sin duda Manabí siempre ha sido, y creo que es el único de los territorios correístas potentes. Otro es Esmeraldas, también gana en Sucumbíos. Estábamos revisando ahí y me queda una provincia, Los Ríos. Los Ríos también es donde gana el correísmo. Y el resto es un triunfo aplastante del binomio de Daniel Noboa y su vicepresidenta electa de las tiendas de ADN, un partido político nuevo, y ahí está uno de los méritos, ¿no? Un partido político nuevo. Mayo del 2024 fue legalizado este partido político y casi al año ya logra ser gobierno, lo cual es un mérito también de el candidato ahora presidente reelecto. Algunos lo dicen reelecto, otros lo dicen electo porque bueno, se entiende que este año y medio era solamente la culminación de el periodo de don Guillermo Lasso, que fue interrumpido por la muerte cruzada. En fin, desde el ámbito legal, constitucional, siempre se ha dicho que es la primera elección de un periodo de 4 años. Así está la cosa. Ahora, un comentario que anoche yo ya me lo dije a eso de las 6 de la tarde y un poco más, cuando ya empezaba a marcarse una tendencia. Lo ratifiqué luego y hoy nuevamente lo retomo. ¿Cuánto aportó el señor Leonidas Sisa a la candidatura de la Revolución Ciudadana? Que con bombos y platillos y con toda la alaraca proselitista se firmó un acuerdo, y en la que el señor Leonidas Sisa, desde el principio, desde que él quedó en tercer lugar, y esto es lo chistoso, ¿no? Porque queda en tercer lugar, pero con 5% de votos, algo tan pequeñito, y él ya se daba como que era el gran elector para la segunda vuelta, y de hecho sí lo tomaron mucha gente, y lo tomó, que le dieron mucha palestra, inclusive en medios de comunicación nacionales e internacionales, como que era el gran elector de la segunda vuelta, con un 5% de votos. Ni siquiera representaba la totalidad de la población indígena en el país, que es de un 7%. Entonces, ¿cuánto representa su capital político? Y uno de los grandes perdedores es precisamente el señor Leonidas Sisa. Uno de los grandes perdedores es el señor Leonidas Sisa. Y otros partidos como Pachacuti, por ejemplo, que también arrastras ahí por encima de mucha gente que no estaba de acuerdo. Sin embargo, allí fueron a firmar un acuerdo. Esto queda para el análisis político, para el comentario, que creo que todo el mundo tiene derecho de hacerlo. Lo tengo yo. Acá hay un comentario que me dice que ya ha terminado la campaña política. Sí, ya terminó, y yo no estoy haciendo campaña por nadie. Y yo tengo el derecho de comentar y dar mi opinión. Y el que no quiere o no está de acuerdo, simplemente cambie de canal. No es arrogancia, ojo, no es arrogancia, pero es que no pueden amargarse la vida escuchando algo que de pronto no les gusta. Cambien de radio, apaguen este live que estoy haciendo y busquen donde estén de acuerdo, que quieren escuchar, ¿no? Pero es mi comentario político, que creo que tengo derecho a hacerlo.
estén o no estén de acuerdo conmigo. Pero yo creo que ese análisis político que se debe hacer, cuánto representa, por ejemplo, Pachacuti a nivel territorial y a nivel local también, ¿no? Porque aunque a nivel local no haya habido una directa identificación con tal o cual candidatura, pero hay gente del entorno del gobierno local que como posteaban y reposteaban cosas contrarias al actual presidente electo. Y obviamente eso da ciertas luces hacia donde estaban apuntando también, ¿no? Entonces, en el escenario político, todas esas connotaciones son fruto de un análisis que se va haciendo a futuro. Entonces, yo decía, uno de los grandes perdedores también es Pachacuti, el señor Villasisa, Centro Democrático, Partido Socialista y todos quienes allí se sumaron a esta candidatura de la Revolución Ciudadana. Y aparte de lo que ya, creo que el análisis que se ha hecho del tema de los errores, si cabe el término de campaña, del tema de la dolarización, del tema de lo último que salió, los gestores de paz y todas esas cosas, son, entre otras cosas, que también llegan a consolidar un triunfo contundente del otro binomio, del binomio de ADN. Pero yo creo que sí también pesa mucho de que hay una gran cantidad de población que nunca estuvieron de acuerdo, no están de acuerdo, no estarán de acuerdo con el régimen del correísmo de 10 años, con todas sus cosas. Nunca estuvieron, ni están, ni estarán de acuerdo. Y hay una gran cantidad también, nueva generación, que no vivieron esa época y obviamente ya tienen otra visión política. Pero también es importante destacar una gran cantidad de personas que tenían el voto facultativo, pero que salieron a votar. Y habían ahí algunos testimonios que decía, recuerdo uno que se le publicó ahí en las redes sociales, que decía a una señora de la tercera edad que le preguntaba, bueno, ¿pero usted por qué sale a votar? Dice, y ella responde, yo no salgo a votar por mí, dice, salgo a votar por los que quedan. Y ese imaginario que se fue creando en torno a lo que significado el socialismo del siglo XXI y ese eufemismo denominado progresismo, de lo que ocurre en Venezuela, de lo que ocurre en Nicaragua, de lo que está ocurriendo últimamente en Bolivia. La situación de Bolivia es insostenible. La situación de Bolivia es el reflejo de lo que ha significado todo ese modelo del llamado progresismo o del socialismo del siglo XXI, implementado ese tipo de políticas en aquellos países. Venezuela es insostenible, Nicaragua con una dictadura, y allí es, no sé ni cómo catalogarlo, ¿no? Donde se lanzaron una reforma constitucional y se normó constitucionalmente como los copresidentes, en donde el señor Daniel Ortega y su esposa gobiernan Nicaragua, y la esposa del señor Ortega es la copresidenta. Se inventaron esa figura constitucionalmente en su país, y es legal, es una norma constitucional en su país. Lo de Bolivia, lo que está ocurriendo en Bolivia, y si ustedes dudan y creen que uno se está inventando, entren, para eso están las redes sociales, entren a YouTube y busquen lo que ocurre en Bolivia, analicen lo que está pasando en Bolivia. Una crisis económica profunda. Y yo escuchaba a un analista político que decía, días antes de las elecciones en el país, decía, ustedes los ecuatorianos tienen en sus manos ese gran momento de evitar que ocurra lo que está ocurriendo en nuestro país.
refiriéndose a Bolivia. Y ante eso estamos. Creo que nuestro país tomó una decisión mayoritariamente. Ha ido por un modelo político y económico totalmente diferente. Un modelo democrático, que quiera o no, nos guste o no, pero después de 4 años podremos decirle al señor Noboa: ha sido un mal gobierno, váyase a su casa. Y no habrá un régimen, así sea malo, pero no habrá un mejor régimen que el democrático, donde usted puede alzar la voz, donde se puede criticar, donde se puede cuestionar. Las dictaduras no. Muchos de ustedes quizás no han vivido dictaduras, nosotros hemos vivido una dictadura, como las de la década de los 70, por ejemplo, pero hay dictaduras que tienen esa imagen de ser democráticas. Hay gobiernos totalmente autoritarios, hay gobiernos totalmente antidemocráticos, dictatoriales. El sentimiento ecuatoriano se vio reflejado anoche en todo el país. Ha habido una posición firme y una decisión contundente, donde el binomio ganador lo ha hecho con un margen de diferencia bastante holgado, que desdibuja de cualquier forma esa narrativa de fraude. Y ahora lo que toca es trabajar, seguir adelante. Cada uno desde nuestras diferentes trincheras, haciendo patria chica y haciendo patria grande también. Bueno, eso es lo que ayer se registró entonces a nivel político, electoral. Los resultados están allí. Los resultados están allí. Una victoria contundente del binomio de ADN, que fue proclamado en la noche de ayer mismo por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral como el binomio triunfador. A las 8 de la noche, en cadena, 8:15 de la noche fue, en cadena nacional, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamay, proclamó el binomio de ADN como el triunfador del balotaje del 2025. Bien, con este comentario que les dejo allí para el análisis, muchos podrán estar de acuerdo conmigo, otros discreparán. Lo importante es que se lo haga siempre en un marco de respeto. Eso es lo más importante, que se haga un marco de respeto, con argumentos, no con insultos. Yo creo que esa es otra de las cosas que ya se tiene que empezar a dejar, el insulto. Y eso es lo que dejó también el correísmo, el insulto, la difamación, la deslegitimación al adversario, la adjetivación al adversario. A quienes ejercemos la actividad de comunicación, se generalizó y a todo el mundo le dicen prensa corrupta, periodista corrupto, etcétera. Así como ayer, a propósito, a mi compañera le dijeron ayer que ya llega la prensa corrupta, cuando mi compañera iba a hacer una cobertura en la unidad educativa Santa Isabel. Y yo pregunto, ¿y cómo así somos corruptos? Y esa es la narrativa, y esa es la adjetivación que se creó durante esos 10 años atrás, que hubo de un gobierno omnímodo que captó todas las instituciones del Estado. Entonces, ese tipo de insultos, ese tipo de odio es lo que tiene que empezar a desterrar. Las discrepancias tienen que ser argumentativas, las discrepancias tienen que ser sostenerse, pero con argumentos, no con insultos ni con descalificaciones. De modo que entonces, como digo, es mi opinión. Muchos pueden estar de acuerdo, otros no.
Y es respetable, pero lo importante es que exista argumentos. Eso es lo que debe pesar. Con esto vamos a continuar. ¿Qué horas son ya? Las 8:30. Nos vamos a la pausa y ya regresamos con más.